Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca fui de los que se quejan del trabajo. Como dicen en el gremio, mientras ruede la caja, hay con qué llenar el plato. Llevo casi 16 años manejando tráiler por las carreteras de México. Me ha tocado de todo: asaltos, retenes falsos, borrachos tirados en medio de la autopista, animales cruzando la sierra en plena madrugada. Pero nunca había vivido algo como esa noche. Todo comenzó en una ruta de rutina. Salí de Monterrey un viernes por la tarde con destino a la central de abasto en Iztapalapa. La caja iba medio vacía, pero el retorno ya traía mercancía pesada, así que no me preocupaba la ganancia. El plan era sencillo: manejar toda la noche, llegar al amanecer, dormir unas horas dentro de la caja refrigerada y descargar en cuanto me dieran acceso. Nada fuera de lo normal. La carretera estaba tranquila, cosa rara para esas fechas. Era principios de diciembre, y aunque ya se sentía el frío del altiplano, todavía no empezaban los atascos ni las prisas navideñas. Pasando San Luis Potosí, la radio comenzó a fallar. Solo se escuchaba una interferencia leve, como estática. No le di importancia. Me quedaban por delante al menos 8 horas de camino, y ya estaba acostumbrado a estar solo con mis pensamientos. A eso de las 3 de la mañana, ya rebasando Querétaro, empecé a sentir el cansancio pesado, de ese que no avisa. Me detuve en una estación de servicio cerrada, una de esas que parecen más refugio de fantasmas que negocio, y me estacioné cerca de unos baños. La mayoría de las luces estaban apagadas. Había otro tráiler más adelante, con el motor encendido. Pensé en ir a preguntar si había café, pero el sueño me ganó. No me gusta dormir en la cabina cuando no hay vigilancia, así que abrí la caja y me metí con una cobija térmica. La mercancía eran costales de azúcar, así que el interior estaba tibio. Cerré la caja por dentro y me recosté entre los costales, usando mi mochila como almohada. Eran las 3:30. Recuerdo que puse una alarma para las 5:30. Solo necesitaba un par de horas. Lo que vino después, no sé cómo explicarlo. Desperté, pero no fue la alarma. No, fue un olor. Un hedor metálico y espeso que me llenó la nariz y me hizo toser. Estaba oscuro, completamente oscuro, y por un momento no supe dónde estaba. Me sentía mareado, el cuerpo me pesaba, algo goteaba cerca de mí. Levanté la mano y sentí humedad. Pegué la palma a la cara. No era agua, era sangre. Mi camisa tenía manchas. Había sangre en el suelo, mucha. Me levanté de golpe y tropecé con algo. Una bota. O eso pensé, pero no era una bota, era un pie humano, descalzo, cubierto de sangre. Mi corazón se desbocó, grité, palpé el interior de la caja buscando la puerta, la salida. No encontraba la manija, todo estaba diferente. Las cajas de azúcar se habían movido, había costales rotos, huellas ensangrentadas. Logré empujar la puerta y abrí. El aire frío de la madrugada me dio en la cara como un golpe. Salí tambaleándome. El tráiler que estaba adelante ya no estaba. El estacionamiento estaba vacío, completamente vacío. Revisé el reloj. Eran las 8 de la mañana. Había dormido más de 4 horas. Revisé mi teléfono. Sin señal. La batería muerta. Caminé alrededor del tráiler. No había nadie. Ninguna patrulla. Ningún vigilante. Nada. Me metí de nuevo a la caja, temblando. Tenía que saber si lo que había visto era real, que tal vez era una pesadilla, pero ahí seguía. El cuerpo, o lo que quedaba de él, no tenía rostro, no tenía manos. Estaba cubierto con un costal, y lo peor, no estaba solo. Había otro bulto más al fondo, apenas visible bajo unos costales volcados. No podía respirar. Salí a vomitar. Lo primero que pensé fue en la policía. Pero ¿cómo iba a explicar eso? ¿Cómo iba a justificar que había dormido con 2 cadáveres en mi caja sin darme cuenta? Nadie me creería. Nadie. Volví a entrar. Tomé una manta y cubrí el cuerpo principal. No podía verlo.
Me senté en la orilla del tráiler, mirando hacia la autopista vacía, esperando que alguien pasara. A las 9 llegó otro tráiler. Me levanté y corrí hacia él. Era un colega de Jalisco. Le inventé que había tenido una especie de bajón de azúcar y que necesitaba ayuda para recargar mi celular. Prestó su cargador portátil y mientras el teléfono revivía, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí con la voz más seca que he usado en mi vida. En cuanto tuve señal, llamé al número de emergencias. Dije que había encontrado 2 cuerpos en una caja de tráiler abandonada. No di mi nombre. No mencioné que era mi caja. Me alejé del lugar en cuanto pude. Horas después, supe por la radio que habían encontrado restos humanos en un tráiler estacionado en una estación cerrada cerca de Apaseo el Alto. No dijeron nada de sospechosos. No dijeron si había cámaras. Solo mencionaron que era probable que los cuerpos fueran víctimas de algún ajuste de cuentas. Nadie me buscó. Pero eso no es lo peor. Lo peor fue lo que encontré días después. Cuando por fin me atreví a revisar la grabación de la dashcam del tráiler, vi algo que me heló la sangre. A las 4:14 de la madrugada se ve un auto sin placas estacionándose detrás de mí. 3 hombres bajan. Uno se queda en el auto. Los otros 2 abren mi caja. No sé cómo, pero lo hacen en silencio. Suben con 2 bultos envueltos en mantas. Cuerpos. Me los meten a la caja. Yo estoy dormido adentro y no me muevo. En el video se ve cómo uno de ellos se queda mirando hacia la cámara durante unos segundos. Directo, como si supiera que estaba ahí. Luego sonríe, cierra la caja y se van. Después, silencio. No he vuelto a usar esa caja. Ni siquiera uso ya ese camión. Lo vendí. Dejé de manejar por esa ruta. Por las noches duermo mal, muy mal. A veces me despierto con olor a sangre, aunque esté en mi cama. No le conté esto a nadie, hasta ahora, porque anoche, al salir de una gasolinera en Hidalgo, vi un auto gris estacionado al fondo, sin placas, con 3 hombres adentro, y uno de ellos, el del asiento trasero, me estaba mirando, sonriendo. Me llamo Everardo y desde hace más de 15 años trabajo como chofer de tráiler en una línea de transporte con base en San Martín, Texmelucan. He rodado por casi todo el país, de Tijuana a Tapachula, cruzando estados donde el clima es traicionero, los caminos están repletos de baches y las noches esconden más que oscuridad. Pero nada de eso me preparó para lo que viví en ese tramo maldito entre Matehuala y San Luis Potosí. Ese viaje marcó mi vida para siempre. Y no es una historia de fantasmas. Lo que me pasó fue real, terriblemente real. Era un jueves por la tarde cuando salí del patio de la empresa con una carga de piezas industriales rumbo a Monterrey. El jefe me pidió un favor especial, que aceptara una encomienda particular en un punto de descanso cerca de Huizache. Me explicó que no era un paquete de la empresa, sino algo por fuera, una entrega discreta para un cliente que pagaba bien. Me ofrecieron 5,000 pesos extras solo por llevarlo hasta un motel al sur de Saltillo. Dinero fácil, dijeron. Acepté. No era raro entre nosotros hacer ese tipo de chambitas. Ya sabes, un encargo pequeño, alguien que quiere mover cosas sin que aparezcan en facturas. Lo importante era que no eran armas ni droga. Solo debía pasar por el descanso El Mezquite, recoger el paquete y entregarlo en un motel que ni nombre tenía, uno de esos que se ven desde la carretera con luces de neón medio fundidas. Salí como a las 6 de la tarde, cargado, con mi café termo y el estéreo poniendo cumbias viejas. La noche cayó rápido. Esa parte del país es de las más solitarias, y en cuanto anochece, el mundo desaparece. La carretera se vuelve una cinta negra infinita, bordeada por matorrales bajos, cerros sin forma y un silencio que ni la radio puede romper. Llegué al descanso a eso de las 11. El Mezquite era solo una plancha de cemento con 2 lonas rasgadas, un baño sucio y una tiendita que apenas vendía café instantáneo y cigarros sueltos. Estaba vacío. Me estacioné, apagué el motor y esperé.
Pasaron unos minutos hasta que vi una camioneta blanca estacionarse unos metros más adelante. Bajó un tipo de unos 50 años, alto, con el cabello bien cortado, como militar. Traía una chamarra de mezclilla y cargaba una hielera azul. Se acercó sin decir nada. Solo me miró por la ventana del copiloto y asintió. Abrí la puerta. ¿Tú eres Everardo?, preguntó con una voz grave y pausada. Asentí. Aquí está, dijo, poniendo la hielera sobre el asiento. No se abre, no se mueve, no se toca. ¿Entendido? Asentí otra vez. El lugar ya está pagado. Llega antes de las 4. La habitación es la número 12. Entregas y te vas. Nadie te va a firmar nada. Y no preguntes nombres. Yo solo murmuré un «sí, señor», sin mirar la hielera. No sé por qué, pero no quería ni rozarla. El hombre metió la mano al bolsillo y sacó un sobre que dejó en el tablero. Esto es tuyo, pero solo si llegas a tiempo y sin paradas. Me dio una última mirada y se alejó. Ni un adiós. Subió a su camioneta y desapareció en la carretera como si nunca hubiera estado ahí. Encendí el motor y seguí el camino, con la hielera ahí, muda y pesada. No sé si fue mi imaginación, pero sentía que el aire en la cabina se había vuelto más denso. No olía mal, pero había algo raro. Un aroma metálico, tenue, pero constante. No dejaba de pensar en lo que podría haber dentro. Me repetía que probablemente era algo importante, como órganos para trasplante o alguna medicina rara. Pero había algo que me decía que esa hielera no tenía nada bueno. Intenté poner música, pero ya no sonaba igual. Todo se sentía más lento. Pasé por varias casetas, ninguna me detuvo. Mantuve el límite, evité los retenes. Todo estaba calculado para llegar a tiempo. Fue en la desviación hacia Saltillo donde las cosas se torcieron. Tomé el camino viejo, uno que los choferes usamos para evitar revisiones. Es un tramo de unos 40 kilómetros, solitario, sin iluminación y con curvas cerradas. Apenas entré en él, mi estómago se apretó. Sentía que alguien me observaba desde el asiento del copiloto, aunque sabía que no había nadie. Fue entonces cuando la hielera vibró. Solo un poco. Un movimiento leve, como un temblor. No fue mi imaginación. Vi cómo la tapa tembló apenas un segundo. Frené de golpe. Me quedé ahí, en medio de la nada, con las luces altas iluminando los matorrales. Quería bajarme, sacarla y dejarla en la orilla del camino, pero el sobre con el dinero seguía en el tablero, y la orden era clara: no se abre, no se toca. Seguí manejando, ahora más rápido. Sentía que cada minuto contaba. No quería perder la entrega, pero sobre todo quería quitarme esa maldita cosa de encima. A cada kilómetro el aire se volvía más pesado. Empecé a sudar, no de calor, de algo más, un miedo que se me metía en los huesos. A 20 kilómetros del motel vi las luces de otro tráiler detrás de mí. Se acercaba a gran velocidad. Toqué el claxon, hice cambio de luces, pero no reducía. Pensé en orillarme, pero el camino era estrecho. Cuando me rebasó, vi que no era un tráiler de los nuestros. No tenía placas visibles. Las luces traseras parpadeaban como si estuvieran fallando. Y lo más raro, nunca vi al conductor. Intenté alcanzarlo, pero desapareció en la siguiente curva. Cuando llegué al motel, eran las 3:58, 2 minutos antes de la hora. Me estacioné frente a la habitación número 12. El lugar estaba vacío. Ni un coche más, ni recepción, ni velador. Bajé la hielera y la dejé frente a la puerta. Golpeé 2 veces. No hubo respuesta. Volví a tocar. Nada. Me di la vuelta para regresar al tráiler, pero entonces la puerta se abrió sola. No completamente, solo unos centímetros, lo suficiente para dejar pasar la hielera. Me agaché, empujé la caja hacia adentro y retrocedí. Antes de subirme al tráiler, me atreví a mirar. Solo un segundo. En el interior de la habitación había una figura sentada en la cama. No distinguí su rostro, solo vi las manos, delgadas, pálidas, con uñas largas. Estaba inmóvil, como si me esperara. La puerta se cerró con un clic seco.
No esperé más. Arranqué y me fui de ahí como alma que lleva el diablo. No miré atrás. No me detuve hasta llegar a Monterrey. Dormí en la cabina esa noche, en un patio de la empresa, con el sobre de dinero aún en el tablero. No lo toqué hasta el día siguiente. Cuando por fin lo abrí, no había billetes. Solo una nota escrita con tinta roja, en letras grandes y mal trazadas. Gracias por el silencio. Vuelve cuando quieras. No acepté otro encargo de ese tipo. A veces, entre los choferes, circulan historias de entregas raras. Siempre hay quien las toma por el dinero. Yo aprendí que no todo se cobra con billetes. A veces, lo que se paga es el alma. Mi nombre es Pedro. Trabajo desde hace más de 20 años como mecánico en una pensión de tráileres ubicada en los límites entre Tula y Atitalaquia, en Hidalgo. Es un lugar viejo, lleno de grasa y ruido, de esos donde los motores no paran nunca, ni de día ni de noche. Lo administramos entre tres: el patrón, don Hilario, su hijo Toño, que es más bueno para el chupe que para la mecánica, y yo, que soy el único que realmente sabe lo que hace. Todo lo que cuento pasó hace como 4 años, pero lo traigo arrastrando desde entonces. No hablo mucho del tema porque a la mayoría le parecería una exageración, pero yo sé lo que vi, lo que sentí, lo que descubrimos aquella madrugada, y a veces, cuando lo recuerdo, me cuesta dormir. Todo empezó por una remodelación. Don Hilario quería rentar parte del terreno a una empresa que traía contenedores desde el puerto de Lázaro Cárdenas, y para eso teníamos que limpiar la vieja bodega de atrás. Ese lugar no se tocaba desde que el papá de don Hilario, el verdadero fundador de la pensión, murió hace más de 30 años. Nadie quería entrar porque el techo se caía a pedazos y estaba lleno de murciélagos y nidos de ratas. Pero el patrón nos encargó vaciarlo y sacar lo que aún pudiera venderse como chatarra. El primer día sacamos puro tiliche oxidado, llantas inservibles, cadenas podridas, costales con aceite seco y hasta partes de un motor Detroit viejo que se deshacía al tocarlo. Pero el segundo día, Toño, que se metió más al fondo porque andaba buscando un tubo para no sé qué cosa, gritó como si hubiera encontrado oro: «Pedro, ven a ver esto». Lo seguí hasta una esquina donde la pared se veía diferente, más nueva. Al tocarla, notamos que era hueca. La parte inferior del muro tenía una especie de marco metálico, como una puerta oculta. Toño, emocionado como niño en Navidad, empezó a raspar con una espátula hasta que apareció una bisagra. Estaba tapada con yeso pintado del mismo color que el muro. No fue difícil despegarla. En cuanto forzamos un poco con una barreta, la pared cedió y dejó al descubierto una caja fuerte empotrada. Era una caja mediana, de esas viejas, color gris opaco, con una rueda giratoria al frente. No tenía marca visible, solo una pequeña placa de acero con números grabados. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera don Hilario, que llegó al rato y se quedó rascándose la cabeza. «Esto no estaba en los planos de mi papá», dijo, «o al menos nunca me lo mencionó». Intentamos abrirla con herramientas, pero estaba bien cerrada. Terminamos por llamar a un cerrajero del centro de Tula. El tipo llegó en la noche, después de que cerramos, con una lámpara, un taladro especial y unos códigos que decía que servían para cajas antiguas. Tardó casi 2 horas. Cuando por fin escuchamos el clac del mecanismo liberándose, Toño se adelantó para abrirla. Lo que encontramos dentro nos cambió la vida para siempre. Había un montón de sobres Manila, perfectamente apilados, todos etiquetados con años. Desde 1984 hasta 1999. Algunos estaban más inflados que otros, pero todos contenían lo mismo: fotografías, fotos de camioneros. Pero no eran fotos normales. Eran imágenes tomadas de noche, algunas con flash, otras borrosas, casi todas en blanco y negro. Muchas mostraban hombres dormidos en el volante de sus tráileres, estacionados dentro de la pensión. Otras eran más inquietantes,
camioneros bajando de sus vehículos con cara de miedo, otros con la puerta abierta como si hubieran salido corriendo, incluso una donde un sujeto parecía estar siendo jalado por alguien fuera de cuadro. Había un patrón. Siempre eran de noche, siempre dentro de la pensión. Don Hilario, al principio, pensó que era alguna broma, hasta que en uno de los sobres encontramos copias de reportes policiales, denuncias por desaparición, hechas por familiares de los conductores. Algunas tenían membrete de la Policía Federal de Caminos. La mayoría estaban tachadas, como si alguien hubiera querido ocultar detalles, pero aún así podías leer lo esencial. Nombre del desaparecido, fecha, último lugar donde se le vio, nuestra pensión. ¿Y esto qué significa?, preguntó Toño con la voz trémula. Significa que alguien, respondí yo, aquí, durante años, estuvo tomando estas fotos y desapareciendo gente. Había más. En la parte inferior de la caja encontramos una libreta de cuero, con letra apretada, casi ilegible. Era un cuaderno de anotaciones. Fechas, nombres, números de placas, marcas de tráiler y palabras sueltas como listo, revisado, negado, entregado. No hacía falta ser detective para entender que aquello era un registro de algo. Esa noche nadie durmió. Dejamos la caja cerrada y nos fuimos cada quien a su casa. Al día siguiente, don Hilario dijo que no debíamos decir nada, que aquello podía meternos en problemas si se enteraban las autoridades. Yo no estuve de acuerdo. Sentía que ocultar eso era una forma de hacernos cómplices. Pero lo peor aún no empezaba. A los 3 días, una patrulla estatal se estacionó fuera de la pensión. 2 agentes bajaron y pidieron hablar con el dueño. Yo me hice a un lado, dejando que don Hilario saliera. La conversación fue corta. Dijeron que tenían una orden para revisar la bodega. Alguien había recibido un anónimo indicando que ahí se escondía material sensible. Nos miramos. Sabíamos que alguien había hablado. Toño desapareció esa misma tarde. No dejó rastro. Ni su coche, ni sus cosas, nada. Solo su teléfono, olvidado sobre la mesa de la oficina. Lo llamamos, lo buscamos, pegamos papeles por la colonia. Nada. La policía vino otra vez, esta vez con más preguntas. Dijeron que revisaron la bodega, pero no encontraron la caja fuerte. No encontraron los sobres, no encontraron el cuaderno. Todo había desaparecido. Don Hilario se encerró en su casa. Ya no volvió a la pensión. Dijo que no podía con el susto, que algo raro estaba pasando. Una semana después lo encontraron muerto en su recámara. Infarto, dijeron. Pero yo sé que fue el miedo. Yo seguí trabajando. Alguien tenía que hacerlo. Pero una noche, revisando las cámaras de seguridad, las nuevas que instalamos después del escándalo, noté algo. A las 3:20 de la madrugada, una figura se movía entre los tráileres. Avanzaba despacio, con una linterna. Se acercó a uno de los camiones estacionados en la esquina norte. Abrió la puerta del copiloto y metió algo dentro. Luego se alejó caminando, sin apuro. No se veía su rostro, pero su forma de caminar era inconfundible. Era Toño. Detuve el video. Lo volví a poner. Lo analicé cuadro por cuadro. Era él. Llamé a la policía de inmediato. Pero cuando revisamos las grabaciones en presencia del oficial, el archivo estaba dañado. Todo en negro. Me miraron con cara de, usted está mal. Y tal vez sí lo estoy. Porque desde entonces, cada cierto tiempo, escucho cosas en la noche. Puertas de tráiler que se abren solas. Radios encendiéndose con estática. Ruidos de pasos en el techo de la oficina. Y hay una foto más. Una que encontré dentro de mi casillero la semana pasada. Sin sobre, sin etiqueta. En ella se ve a un hombre sentado en una silla de metal. Tiene las manos atadas a la espalda, la cabeza baja. La imagen es borrosa, pero puedo reconocerlo. Soy yo. Desde entonces no duermo en la pensión. Me quedo solo durante el día, haciendo mantenimientos. Las noches las paso en mi casa, cerrando todas las puertas con doble llave. Pero cada vez que suena un motor pesado en la calle, cada vez que veo un tráiler estacionado frente a la tienda, siento que algo me observa.
que me busca. Y a veces, cuando el silencio es más denso que el aceite en el taller, juraría que escucho un clic metálico, como el de una cámara antigua tomando una última foto. Nunca fui supersticioso, pero hay ciertas cosas que me cuesta explicar incluso ahora, muchos meses después. Me llamo Víctor, soy chofer de tráiler y he recorrido casi todo México, de norte a sur, desde los 20 años. He dormido en gasolineras, comido en fondas de mala muerte, cruzado por brechas que no aparecen ni en Google Maps. Pero lo que viví una noche en la Sierra de Durango, rumbo a Mazatlán, me hizo reconsiderar seguir con este oficio. Todo empezó con una carga urgente que tenía que entregar en menos de 48 horas. Salí de Monterrey un martes al mediodía, con dirección al puerto. La ruta era larga pero conocida. Lo complicado era el tramo de Espinazo del Diablo, ya que era de noche, la niebla caía como sábana húmeda y la carretera se volvía traicionera con cada kilómetro. Pero a esas alturas yo ya estaba acostumbrado, o eso creía. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando recibí un mensaje por radio del encargado de logística. Cambio de ruta, Víctor. Te va a llegar una coordenada. Necesitamos que hagas una escala en una bodega a 40 minutos de tu posición actual. No hay señal, así que te mando la ubicación exacta por satélite. Pensé que era una locura. Nadie manda coordenadas en medio de la sierra sin dar explicaciones. Pero el tono del mensaje no dejaba espacio para discusión. Minutos después, me llegó una alerta en el navegador satelital del tráiler. La coordenada apuntaba hacia un desvío poco antes de llegar a El Palmito, rumbo a un camino secundario. Revisé el mapa y la zona no tenía cobertura, ni siquiera aparecía con nombre. Me detuve en el acotamiento, dudando. Intenté marcar por radio de nuevo, pero solo escuchaba estática. Hazlo y ya, me dije. El pago de ese viaje era bueno, y no tenía antecedentes de que la empresa me mandara a zonas peligrosas. Tomé el desvío. Al principio, el camino estaba aceptable. Tierra compacta, aunque sin iluminación. Las luces del tráiler eran mi único apoyo. No había señales, casas, ni un alma. Avancé por lo que parecieron 20 minutos hasta que vi un señalamiento oxidado y caído a un lado del camino, con letras blancas casi borradas. San Isidro, 4 kilómetros. No reconocía ese nombre, pero asumí que era una de tantas comunidades olvidadas de la sierra. Seguí manejando. Empecé a notar que los árboles se cerraban más, como si me tragara una selva espesa. El camino comenzó a inclinarse ligeramente y empecé a sentir que las llantas traseras perdían tracción por momentos. Apreté los dientes, mantuve el volante firme y continué. El sudor me escurría por la frente, no por el calor, sino por una mezcla de ansiedad y duda. ¿Por qué no había señales de una bodega? ¿Por qué todo era tan improvisado? Al llegar al punto exacto de la coordenada, el navegador hizo un pitido y se apagó. Nada, ni bodega, ni luces, ni señal. Solo un claro en medio del monte, con la carretera terminando en una curva ciega que parecía dar vuelta hacia un cañón. Me detuve, salí del tráiler con la linterna y revisé el área. El silencio era absoluto, excepto por el motor del tráiler aún encendido y el canto lejano de un tecolote. Fue entonces cuando vi la camioneta. Estaba a un lado del claro, medio escondida entre los arbustos. Era una pick-up vieja, sin placas, con las puertas abiertas. Me acerqué con cuidado y noté que aún estaba caliente. No había nadie. En el asiento del copiloto, una hoja arrugada, una lista de nombres y unas coordenadas. Algunas estaban tachadas, la mía no. Volví al tráiler rápidamente, cerré la puerta de golpe y me encerré con seguro. El corazón me latía con fuerza. Revisé el teléfono, sin señal. El radio, muerto. El GPS, pantalla negra. Entonces escuché pasos, claramente, pasos de alguien acercándose por el lado del copiloto. La gravilla crujía bajo las botas de alguien. Miré por el espejo, pero no vi nada. Me agaché y saqué la barra metálica que llevo debajo del asiento. No iba a quedarme sentado como presa.
Abrí la puerta del lado contrario y bajé en silencio, rodeando el tráiler por atrás. El aire olía a tierra húmeda y gasolina. Y entonces los vi. No uno, sino 3 hombres, vestidos con ropa oscura, pasamontañas y rifles cortos. Rodeaban el tráiler con calma, como si supieran que no tenía salida. Mi estómago se contrajo. No era un error, no era un robo al azar, era una trampa. Alguien dentro de la empresa había filtrado rutas, había sido entregado. No había escapatoria. ¿O sí? Me escabullí hacia la parte trasera del tráiler y me escondí entre los arbustos. Uno de ellos subió a la cabina, buscándome. Gritaron entre ellos en código, como si supieran exactamente lo que buscaban. No era la mercancía, era a mí. No sé por qué, pero lo sentí. Corrí. Me alejé del claro y entré entre los árboles, bajando por una ladera empinada sin mirar atrás. Las ramas me rasguñaban la cara, pero seguía corriendo. Escuché los gritos de los tipos, los disparos al aire, los motores. Me buscaban, pero no se atrevían a alejarse mucho del tráiler. Era claro que tenían órdenes. Yo era el objetivo. Después de media hora de caminar en silencio, logré encontrar una terracería. Seguí por ahí hasta toparme con una caseta de vigilancia forestal abandonada. Pasé el resto de la noche ahí, sin dormir, con la barra de metal en la mano. Al amanecer, encontré un camino que me llevó a una carretera. Un camionero que pasaba me recogió y me llevó hasta Mazatlán. Cuando contacté a la empresa, me dijeron que nunca me mandaron coordenadas, que no había ningún cambio de ruta, que no sabían nada. El tráiler apareció una semana después, abandonado, sin carga, con las puertas abiertas. Mi nombre fue borrado del sistema durante 3 días, como si nunca hubiera existido. No volví a trabajar con ellos. Desde entonces, manejo solo por rutas conocidas, sin aceptar cambios de última hora, sin confiar en nadie más que en mí. Me salvé esa noche, pero otros no han tenido la misma suerte. Y cada vez que un chofer desaparece sin dejar rastro en alguna parte de México, me pregunto si también recibió una coordenada sin retorno. Yo era trailero, y no uno de los nuevos que apenas están aprendiendo. Tenía más de 20 años en el oficio. Conocía cada curva de la carretera federal 57, desde Matehuala hasta la Ciudad de México. Había trabajado para distintas empresas, desde pequeños transportistas hasta contratos privados, pero nada me había preparado para lo que viví con la última. Todo empezó cuando mi camión viejo, un Kenworth del 99, finalmente murió a mitad del libramiento de Celaya. Con la caja cargada y sin posibilidad de moverme, terminé varado toda la noche hasta que al amanecer pasó un convoy de camiones con logos de Transportes Vega y Hermanos. Me ofrecieron ayuda para remolcarme hasta su base. Acepté. No tenía otra opción. Lo que no sabía era que esa decisión, tan simple y aparentemente inocente, me iba a jalar a una red de cosas que ni el más experimentado en carretera podría imaginar. El taller que tenían estaba en un terreno baldío, atrás de una gasolinera abandonada en las afueras de Apaseo el Alto. El lugar parecía improvisado, pero el movimiento era constante. Camiones entrando, saliendo, algunos incluso sin placas. En la entrada había un portón de lámina con el logotipo de una calavera dentro de una corona de espinas. Pensé que era solo una moda fea, como las calcomanías de El Trono de México que usan algunos. Me ofrecieron trabajo casi de inmediato. Me dijeron que si aceptaba, me daban un camión más nuevo, buen sueldo, viáticos pagados y lo más tentador, no tendría que preocuparme por revisiones, permisos ni inspectores. Todo estaba arreglado. Yo estaba quebrado, así que acepté. Firmé sin leer demasiado el contrato. Solo quería volver a manejar. El primer mes fue fácil. Repartos a León, a Irapuato, a Querétaro. Nunca me pedían que abriera la caja, solo que la llevara a tal o cual bodega y no hiciera preguntas. No pregunté. No quería problemas. Pero poco a poco las cosas comenzaron a ponerse raras. Una noche, después de dejar una caja en un parque industrial en Silao, uno de los supervisores del sindicato, le decían El Gallo,
Me citó a las afueras del taller. Era un tipo bajito, con la cara quemada y voz rasposa. Me dijo que el sindicato confiaba en mí y que ya era tiempo de que me rifara algo más pesado. Esa frase me sonó a advertencia. La siguiente carga no iba para ninguna bodega. Me dijeron que tenía que recogerla en una pensión en Salamanca, manejar sin parar hasta el Estado de México y dejarla en El Punto, un lote baldío al lado de la autopista Chamapa-Lechería. No habría papeles, ni facturas, ni nada. Solo una hora exacta y un contacto que me daría la señal con las luces. El camión que me dieron tenía las placas tapadas con cinta negra. Adentro, el olor era raro, como si hubieran transportado químicos. Todo el viaje sentí que me venían siguiendo. Primero una Suburban blanca, luego un Jetta rojo que vi 3 veces en diferentes puntos. En Querétaro me detuve a poner diésel y noté que la parte baja del tráiler tenía rastros de una sustancia negra pegajosa. No quise saber. Llegué al punto en la madrugada. Era un terreno a oscuras, con montones de basura y llantas quemadas. Apenas estacioné, vi el parpadeo de unas luces altas. Salieron 3 hombres con pasamontañas y un bidón de gasolina. Uno de ellos se acercó a la cabina, me dio un sobre con dinero y me dijo con voz seca: «Te puedes ir». Esto nunca pasó, no entendí. Pero cuando arranqué y miré por el retrovisor, los vi abrir la caja del tráiler, sacar 3 cuerpos envueltos en bolsas negras y rociarlos con gasolina. Luego, el fuego. Un fuego denso, violento, que cubrió todo el lote como si hubiera sido preparado desde antes. Me fui sin mirar atrás. No dormí en 2 días. Después de eso, no regresé al taller. Apagué el teléfono y me largué a casa de mi hermana en Cuautla. Pensé que podía desaparecer, que si no decía nada, ellos tampoco. Pero a los 3 días, un sobre Manila llegó a la casa. No tenía remitente. Adentro había una foto de mi hijo saliendo de la secundaria y una nota escrita con tinta roja: «El que rompe el silencio, arde». Regresé. Transportes Vega no era una empresa, era solo un frente. El sindicato lo controlaba todo. Ellos decidían qué se movía y qué no, desde mercancía robada, drogas, armas y cuerpos. Camiones que ardían en accidentes fortuitos cuando alguien no cumplía las reglas. Ya había escuchado de esos incendios, pero creía que eran cosas del narco, no de nosotros, los camioneros. El sindicato tenía una estructura piramidal. En la cima estaba un tipo al que todos llamaban Don Alvarito. Nadie lo veía, nadie hablaba con él, solo daba órdenes a través de otros. Decían que su hermano había sido comandante de la Guardia Nacional y que todavía tenía contactos en todos los retenes. Cuando veías una patrulla parando camiones en la autopista, pero dejaban pasar algunos sin revisión, eran los de Don Alvarito. Yo quería salirme, pero ya era tarde. Un día me asignaron un viaje a Michoacán. Me negué. Me dijeron que el viaje no era negociable, que si no lo hacía, me convertiría en la carga. Así lo decían, como si la muerte fuera solo otro flete. Decidí escapar. Esa misma noche, tomé el dinero que tenía guardado, llené el tanque de mi coche y me lancé al norte. Crucé San Luis Potosí, luego Saltillo. Mi idea era llegar hasta Piedras Negras y cruzar a Texas. No sé cómo, pero ellos supieron. En Monterrey, en una gasolinera de carretera, encontré mi foto pegada en el baño de hombres. Decía: «Se busca por traidor». El logo de la calavera estaba en la esquina. No me alcanzaron, al menos no físicamente. Ahora vivo en Laredo, bajo otro nombre. Trabajo descargando tráileres en una empresa de paquetería. Nadie sabe quién fui. Nadie me pregunta por qué nunca manejo, solo descargo. Pero todas las noches, cuando escucho el ruido de un motor diésel arrancando en la oscuridad, siento que me vienen a buscar, porque el sindicato no olvida, y el fuego es su firma. Siempre he pensado que hay cosas que no se cuentan, no por miedo, sino porque nadie las va a creer. Esta es una de esas. Me llamo Rubén y soy trailero desde hace más de 20 años.
He cruzado todo el país de punta a punta, de frontera a frontera, y me ha tocado ver lo mejor y lo peor del camino. Pero lo que viví una noche en la autopista que va de Puebla a Orizaba, a la altura del kilómetro 117, me cambió la vida. No es una historia de fantasmas. Ojalá lo fuera. Era martes, mitad de mes. Llevaba un cargamento de electrodomésticos rumbo a Veracruz. No era un viaje complicado, pero esa noche algo no me cuadraba desde el principio. Desde que cargué en la bodega, noté que el jefe estaba raro, como nervioso. Me dio los papeles del envío y solo me dijo: «No te detengas, Rubén, pasa derecho». Me pareció exagerado. La ruta era conocida, no había reportes de bloqueos ni nada raro, pero el tipo insistió: «No te pares, si te detiene la poli, tú sigue». Salí de la zona industrial de Ixtapaluca alrededor de las 9 de la noche. El cielo estaba limpio, el aire frío y la carretera casi vacía. Puse la radio en volumen bajo y encendí un cigarro. Todo parecía normal. A eso de las 11 pasadas ya había cruzado Puebla. La carretera comenzaba a elevarse rumbo a las cumbres de Maltrata. Para quienes no lo saben, ese tramo es peligroso por lo empinado, pero sobre todo por lo solitario. Hay partes donde puedes ir 20 minutos sin cruzarte con nadie. Cuando pasé el letrero que decía kilómetro 117, noté un destello azul en los retrovisores. Era una patrulla. Pensé que era rutina, así que bajé la velocidad y me orillé con calma. La patrulla se mantuvo a distancia por unos segundos, luego encendió la sirena brevemente y se colocó detrás de mí. Esperé que bajaran. Nada. Solo los faros apuntándome por los espejos. Abrí la puerta y descendí, con los papeles del cargamento en la mano. Caminé hacia la patrulla, pero antes de llegar, el copiloto bajó la ventanilla solo un poco. «Súbete, vamos a revisar la carga», dijo. «¿Aquí? ¿En medio de la nada?» «Solo súbete, Rubén». Me congelé un momento. ¿Cómo sabían mi nombre? «¿Tienen orden?», pregunté, con más coraje que sentido común. No respondieron. Solo me miraron fijamente. Algo en esa mirada no era normal. Era indiferente, como si yo no fuera más que un trámite. Di media vuelta y regresé a mi tráiler. Sabía que me la estaba jugando, pero recordé lo que me dijo el jefe. «No te detengas». Me subí, metí reversa unos metros y luego aceleré con todo. La patrulla no me siguió. Se quedó ahí, inmóvil, con las luces apagadas ahora, como si su trabajo ya estuviera hecho. Seguí conduciendo, ahora con los nervios de punta. Me temblaban las manos. 20 minutos después, vi una segunda patrulla. Esta vez estaba atravesada a media carretera, con las luces apagadas. No había forma de rodearla. Frené en seco y bajé la ventanilla. Del lado del copiloto salió un hombre con uniforme, pero sin placas visibles. Se acercó despacio, sin prisa. «Ya te dijeron que no te detuvieras, ¿verdad?». No supe qué responder. ¿Cómo sabían? «Dale por el acotamiento. No te metas, no preguntes, solo sigue». Su voz era seca, sin emoción. Me subí otra vez y conduje como pude por el borde de la carretera, esquivando baches, ramas y basura. La patrulla no se movió. Apenas pasé, miré por el espejo y vi que el hombre regresaba al coche, como si nada, como si hubiera hecho eso 100 veces antes. Después de ese tramo, el camino empezó a descender hacia Orizaba. Empezaron a aparecer casas dispersas, señal de que ya me estaba acercando. Me sentí un poco más tranquilo, hasta que vi un retén de verdad. Uno oficial, con conos, reflectores y todo. Había soldados y marinos. Me pidieron detenerme. Esta vez sí lo hice. Un teniente me pidió los papeles. Se los entregué con las manos sudadas. Revisó, me preguntó hacia dónde iba y si llevaba algo más. Le dije que no. «¿Usted venía del kilómetro 117?» preguntó, sin levantar la vista. Asentí, con un nudo en la garganta. «¿Lo detuvieron?» «Sí. Primero una patrulla, luego otra me dijo que siguiera, que no me metiera». El militar me miró con una expresión que no voy a olvidar jamás.
No era sorpresa, era resignación. Está bien, circule. Que tenga buena noche, chofer. Pasé el retén, pero ya no estaba tranquilo. Esa mirada me dejó claro que ellos sabían lo que estaba pasando, y lo dejaban pasar. Llegué al destino pasadas las 3 de la mañana. Dejé el tráiler en la pensión y me fui directo al hotel de paso donde duermo a veces. No cerré los ojos en toda la noche. Al día siguiente regresé al lugar de carga. Busqué al jefe, le conté todo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se sirvió un café y me dijo: ese tramo lo están dejando para los que tienen que pasar. A veces se cargan a alguien, a veces no, pero los de arriba ya saben. Tú no los viste, Rubén, ni a los que se suben a revisar, ni a los que se quedan en el monte. No digas nada, no escribas nada, solo sigue manejando. Desde entonces evito esa ruta. Sé que no todos los choferes pueden darse ese lujo, pero yo sí, no por miedo, por respeto, porque ahí, entre esos cerros, entre esos tramos donde la señal se pierde y la radio solo lanza estática, hay algo peor que fantasmas. Hay pactos, hay omisiones, y hay vidas que no importan. Y lo más feo no es que la policía no te ayude. Lo más feo es cuando te dejan pasar, porque ya sabían que ibas a pasar por ahí. Me llamo Javier, y durante poco más de 7 años trabajé como operador de tráiler en rutas largas entre Veracruz y el norte del país. De esos que cruzan media república en silencio, oyendo el rugido del motor como única compañía y deteniéndose en esos paraderos olvidados por Dios donde el café sabe a tierra y el baño cuesta 5 pesos. Era una vida dura, pero honesta. Hasta que una noche, hace 3 años, decidí aceptar un viaje que terminó por cambiarlo todo. Uno del que aún hoy, con el estómago revuelto y las manos sudorosas, apenas puedo hablar. Me encontraba en una pensión de carga en Orizaba. Era miércoles por la tarde y ya me había resignado a pasar la noche ahí, sin movimiento, cuando se me acercó un tipo de rostro duro y barba perfectamente recortada. Usaba camisa blanca, limpia, y un reloj caro que no combinaba con el polvo de la pensión. ¿Tú eres Javier, el de la caja seca?, preguntó, directo. El mismo, respondí con cautela, sin bajarme del tráiler. Tengo una carga urgente para Torreón. No va por la vía principal. ¿Te interesa? Preguntar por qué no usaba la ruta directa fue mi primer error. Su respuesta fue simple, seca. Porque no quiero que nadie vea pasar este cargamento. Era dinero fácil, el triple de lo que me pagaban por una ruta regular. En efectivo, sin factura, sin firma. Acepté. Me dieron una caja sellada. No supe lo que llevaba dentro. Nada de revisar. Solo subirla y salir por una ruta secundaria que pasaba por Ciudad Fernández, luego rumbo a Matehuala, evitando la autopista grande. Salí esa misma noche. El cargamento debía entregarse antes del amanecer del viernes. Nada de paradas largas, me advirtió el tipo mientras contaba los billetes frente a mí, con una mirada que no invitaba a muchas preguntas. La primera parte del trayecto fue normal. Conduje de noche, siguiendo el camino viejo entre cañaverales, con más curvas que líneas rectas. Paré un momento cerca de Naranjos para estirar las piernas, comprar un burrito y llenar el termo de café. En el paradero, un viejo conocido me vio y se me acercó. ¿Tú por acá? Este camino ya no lo usan los buenos traileros, compa, dijo entre risas. Está lleno de retenes falsos y cosas raras. Le di una sonrisa falsa y me subí de nuevo. Tenía que seguir. Fue a partir de Ciudad del Maíz que las cosas empezaron a ponerse extrañas. En un tramo de terracería, cerca de un poblado casi fantasma llamado Las Tablas, vi a lo lejos otro tráiler detenido en la orilla del camino. Tenía las luces intermitentes encendidas. Pasé lento, por si necesitaban ayuda. Al voltear, vi que el chofer estaba dentro, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos al frente. Ni se movía, ni reaccionaba. Sentí un escalofrío. Seguí manejando sin detenerme. 1 hora después, justo en un tramo sin señal ni postes, me topé con lo que parecía un retén.
unos conos anaranjados colocados en zigzag y una camioneta blanca sin logos, con las luces altas encendidas. Dos hombres, vestidos con lo que podrían haber sido uniformes de alguna corporación de seguridad, me hicieron la seña de detenerme. No traían placas, ni emblemas, ni siquiera radios. Uno de ellos se acercó a mi ventana. Tenía acento del norte, pero su forma de hablar era forzada, como si estuviera fingiendo que pertenecía a alguna institución. «Buenas noches, jefe. Rutina. ¿Qué transporta?» Recordé la advertencia del hombre que me contrató. Nada de abrir, nada de decir. Respiré hondo. «Papelería», respondí, sin mirarlo directamente. Me escaneó con la mirada. Luego vio el sello en la caja. Dio un paso atrás, sacó su celular y marcó un número. Habló poco, en voz baja. Cuando colgó, me hizo una seña con la mano. «Siga». No preguntó más, ni revisó la caja. Eso fue lo que más miedo me dio. Las horas siguientes conduje con el estómago apretado. Las manos me sudaban tanto que tuve que secarlas en el pantalón varias veces. Me sentía vigilado, como si alguien supiera exactamente en qué punto del mapa estaba. Pasadas las 3 de la madrugada, ya cerca de San Pedro, me detuve por necesidad biológica. No había baños, solo matorrales. Apagué el motor, bajé y caminé unos metros. La noche era espesa, el aire olía a monte húmedo. Y fue entonces que lo escuché. Un motor encendiéndose a lo lejos. No el mío, otro. Un tráiler. Volteé. Por el retrovisor exterior de mi caja vi unas luces encenderse detrás de un cerro. Un tráiler oscuro comenzó a avanzar lentamente por el camino de tierra, sin placas visibles. No hacía falta mucho para entender que me seguían. Regresé al volante. Aceleré. Durante los siguientes 30 minutos, lo único que importó fue no detenerme. A las 5:30 de la mañana, llegué al punto de entrega. Un terreno cercado, sin señalización, con una pequeña caseta de vigilancia y 2 hombres esperando. Me bajé con las piernas temblorosas. Uno de los hombres apenas habló. Solo me señaló el lugar donde debía estacionar la caja. La desconecté, firmaron en un cuaderno viejo que no tenía logos de ninguna empresa. Y luego me dijo: «Toma, y olvida esta ruta. Si alguien te pregunta, venías vacío». Me dio un sobre. Billetes nuevos, perfectamente apilados. Mucho más de lo prometido. Me dieron otro juego de placas falsas para mi remolque y me indicaron una ruta distinta para regresar. No pregunté. Solo subí de nuevo, activé el GPS y regresé por un camino que jamás había usado. Esa mañana me hospedé en un hotel de paso a las afueras de Saltillo. Dormí poco. Soñé con los ojos abiertos del chofer inmóvil, con los hombres del retén falso, con el tráiler que me seguía en silencio. Una semana después, volví a la pensión de Orizaba. Fui directo a buscar al tipo que me había contratado. Nadie lo conocía. Nadie había oído de él, nadie recordaba haberlo visto, ni en el restaurante, ni en las oficinas. Pasaron los meses. Me llegaron 2 ofertas más parecidas, mismas condiciones, mismo perfil. Las rechacé. Y fue ahí cuando empezaron a llegar las amenazas. Llamadas sin número, mensajes en hojas metidas bajo el parabrisas. Nada explícito, solo frases como: «Los hombres discretos viven más. Tu silencio vale más que tu carga». Por mi cuenta, comencé a investigar. Encontré otros 2 choferes que habían hecho entregas parecidas. Uno desapareció en Zacatecas. El otro fue hallado muerto en su cabina, en un acotamiento, con todo el dinero aún en el asiento del copiloto. Yo tuve suerte, o eso quiero creer. A veces, cuando conduzco de noche, paso por tramos donde no hay señal, donde el camino se siente demasiado callado, y en esos momentos siento que alguien me observa desde la siguiente curva, desde la cima del cerro, desde la otra orilla del camino. Y no es que me arrepienta de haber tomado ese viaje, es que, desde entonces, aprendí una lección que todos los camioneros viejos conocen. Hay rutas que se pagan con dinero, y otras con silencio, y a mí me pagaron por callar, y hasta hoy
sigo cumpliendo. Me llamo Julián. Soy operador de quinta rueda desde hace más de 15 años. He recorrido de norte a sur este país lleno de contrastes, de paisajes hermosos y tramos que parecen tragarse a los que manejamos por ellos. De noche, el asfalto cambia. La carretera, aunque sigue siendo la misma, se vuelve otra cosa. No hablo de fantasmas ni aparecidos. Hablo de los vivos, de esos que no están ahí por accidente, que no buscan ayuda. Esta historia me marcó tanto que, desde entonces, nunca más volví a dormir en la cabina trasera. Aunque haya calor, aunque haya lluvia, prefiero el asiento, con el cinturón cruzado, como si estuviera listo para seguir manejando. Te explico por qué. Era una ruta conocida, de Monterrey a San Luis Potosí, con escala en Matehuala para dormir. El cargamento era sencillo, cajas de autopartes, ligero y bien amarrado. Salí del patio a eso de las 8 de la noche. La idea era hacer poco más de 4 horas hasta Matehuala, dormir y seguir al amanecer. Ya sabes cómo es, el sueño no perdona, y más si vienes con el cuerpo cortado por haber manejado toda la semana. A la altura de Galeana me cayó el cansancio como ladrillo. Ni los Red Bulls ni las rancheras a todo volumen me levantaban. La cabeza me pesaba y los ojos se cerraban solos. Así que decidí no arriesgar. Encontré una de esas áreas de descanso improvisadas, un terreno parejo al lado derecho de la carretera, y apagué el motor. Me bajé, oriné rápido junto a un mezquite, le di una vuelta a la caja para asegurarme que todo estuviera en orden, y luego me subí de nuevo. No hacía frío, pero el viento tenía ese tono seco del altiplano. Cerré los seguros de ambas puertas y me fui a la parte de atrás de la cabina, donde está la pequeña cama con colchoneta. No pasaron ni 5 minutos cuando ya estaba dormido. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora. Lo que me despertó fue un golpeteo leve, apenas un toc-toc en seco, como si alguien estuviera raspando ligeramente la parte de atrás del remolque. Me quedé quieto. Pensé que había sido un sueño, pero ahí estaba de nuevo. Toc, toc. Me incorporé y me quedé sentado en la cama, escuchando. En la oscuridad de la cabina todo se amplifica. Puse atención, silencio. Ni un carro pasaba, solo el murmullo del viento. Entonces el golpe volvió, esta vez un poco más fuerte. 3 golpes, justo en la lámina trasera de la caja. Sentí el sudor frío bajándome por el pecho. Agarré la lámpara que siempre dejo a un lado de la cama y me puse los zapatos sin amarrarlos. Me asomé por la cortina que separa la cabina del parabrisas, pero no vi nada raro. Pensé que podía ser alguien intentando abrir la caja, un ratero que aprovecha los tramos solos. Me puse de pie y abrí con cuidado la puerta del lado del copiloto. Bajé en silencio, sosteniendo la lámpara con una mano y el puño cerrado con la otra, como si eso fuera defensa suficiente. Rodeé la caja. Nada. Ni una sombra, ni un ruido, ni rastros en la tierra. Me incliné, miré debajo del remolque. Nadie, ni huellas. Era como si lo hubiera imaginado. Volví a subirme, cerré con seguro y esta vez me quedé en el asiento, sin regresar a la cama. Estaba a punto de volver a dormir cuando, desde el espejo lateral, vi algo. Una mancha. Un rastro delgado y oscuro que escurría desde la parte baja de la puerta trasera de la caja. Me bajé de nuevo, ahora sin pensarlo. Corrí hacia atrás y me congelé. Había un goteo, delgado, constante, líquido oscuro bajando por la bisagra izquierda. En el polvo de la tierra se había formado una línea negra, como si alguien hubiera abierto la caja, metido algo sangrante y la hubiera vuelto a cerrar sin cuidado. Saqué las llaves y abrí los candados. La puerta chirrió al abrirla. Apunté con la lámpara y no vi nada al principio, pero al enfocar mejor me di cuenta. En medio de la caja, justo sobre las cajas de autopartes, había un bulto, como si alguien hubiera aventado algo envuelto en una lona. Me subí por la rampa metálica y caminé lentamente hacia él. Cada paso se me hacía más difícil, el olor era fuerte, a sangre, a carne. Me incliné y tiré de la lona. Lo que vi me revolvió el estómago. Era un cuerpo, de un hombre,
tal vez de unos 30 años. Camisa blanca manchada, cara desfigurada a golpes y un alambre de púas alrededor del cuello. Los ojos abiertos, como si aún estuviera sorprendido de estar ahí. No gritaba, no se movía. Estaba muerto, pero fresco. Tal vez hacía una hora, quizá menos. Me bajé del remolque como pude, temblando. Corrí de vuelta a la cabina, cerré la puerta y llamé al número de emergencias. No supe qué decir. Balbuceé que había encontrado un cuerpo en mi carga, que estaba estacionado cerca del kilómetro 127, entre Galeana y Doctor Arroyo. Tardaron casi 40 minutos en llegar. En ese tiempo no me moví, ni respiraba fuerte. Solo veía el espejo retrovisor esperando que alguien saliera del monte. Pero no pasó nada. La policía llegó. Tomaron fotos, me separaron, me hicieron preguntas. Revisaron las cámaras del punto de carga. No hubo evidencia de que el cuerpo estuviera allí cuando partí. Tampoco encontraron signos de forzamiento en las puertas. Lo más extraño vino después. El forense dijo que el cuerpo había sido torturado y asesinado en otro lugar, que fue trasladado hasta ahí por alguien que conocía mi ruta, que lo colocaron cuando yo estaba dormido, en completo silencio, y cerraron todo como si nada. Pensé en las veces que escuché los golpes, pensé en si ese asesino aún estaba cerca, viéndome mientras dormía a solo unos metros del cadáver que acababa de esconderme. No me acusaron de nada, pero el miedo quedó. Por semanas, cada vez que manejaba de noche, me sentía observado. Cambié la ruta, después cambié de empresa. Hoy no duermo en la cabina trasera, nunca más. Y cada vez que paso por ese tramo, veo el mismo terreno donde me estacioné aquella noche, y juro que algo me sigue desde ahí.